a la hora de la clase, ¿verdad? En cuyo caso sería el 29 de agosto, Derecho Internacional Público. Sí, sí. Mira, licenciada, que el semestre pasado creo que, bueno, la mayoría de los catedráticos lo dejaban para las 8 de la noche pues porque algunos compañeros trabajamos y no nos da tiempo a veces llegar a tiempo, ¿verdad? Ah, sí, los de la noche son generalmente a las 20 horas. Ah, bueno, perfecto. Sí, lo haría usted a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, exacto, ajá. Creo yo, así era. Ajá, exacto. Entonces sí quedaría a las 8 de la noche. Pues sí, en principio sí, pero tengo que consultarlo con la... bueno. Con esta señora, la de coordinación, sí queda así, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para ver qué les tendría que confirmar porque hay mucho tiempo todavía. Estamos en, imagínense, para el 28 o 29 de septiembre. Ah, no, faltan 15 días más o menos, ¿verdad? Vamos a ver. Licenciada, buenas noches. Ajá. Dice que buenas noches, jóvenes. Tengo una duda. Disculpen que estoy poniendo un mensaje aquí a la coordinación. Y el horario, vamos a ver. Le estoy preguntando a ella, ¿verdad? Pero dígame, compañero. Fíjese que tengo una duda respecto precisamente a la plataforma Moodle. Como ¿sí? Por lo general es la misma administración a través de nuestros correos institucionales que nos asignan inmediatamente a la plataforma, ¿verdad? Ya solo con nuestro correo entramos. Pero ahora con el sistema caído, fíjese que yo he intentado entrar a la plataforma Moodle y todavía no tengo pues asignado ningún curso, como realmente la administración ahorita no tiene acceso a los correos institucionales como tal, ¿verdad? No sé si ellos nos van a volver a inscribir o cómo está, porque con el sistema caído creo que no lo pueden hacer a través de la página. Entonces no estamos asignados a Moodle. Estamos en eso. De hecho, ayer vimos la plataforma y hay un encargado ahí de la plataforma y vamos a preguntar cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Y tengo que hablar con ellos porque creo que hay que asignar las secciones y eso voy a preguntar con el doctor Chetemul a ver si están las secciones. Bueno, voy a ver si aparecen las secciones ahí. Y como de todas maneras tenemos clase mañana, entonces voy a consultarlo hoy, a ver si ya aparecen mis secciones ahí. Gracias, licenciada. Sí, es que esa era mi duda, porque no, sí, realmente no estamos asignados a nada en Moodle todavía, ¿verdad? Ajá, sí. No, digamos que en Moodle solo se van a realizar los exámenes. Las clases seguimos en este mismo sistema, ¿verdad? Solo serían los exámenes nada más. Así es de que, bueno, vamos a ver. Todavía hasta hoy salieron los horarios y eso fue un gran triunfo usted, porque no salían, ¿verdad? Muy difícil. No salían y no salían los horarios. De todas maneras, vamos a ver. Y no sé si tienen exámenes de recuperación ustedes. Hoy creo que solo vamos a ver lo del ministerio y algunas otras cosas más. No, pero de todas maneras, si tuvieran exámenes de recuperación, no lo tendrían conmigo porque, bien, sí, porque esta sección la tenía yo asignada el año pasado, ¿verdad? El semestre pasado. Entonces, de todas maneras, yo voy a trasladar por Classroom, por el tablón, les voy a trasladar la información para que puedan ingresar a la retrasada. Vamos a ver cómo le hacemos. Sí, ahorita hasta no se puede incorporar las calificaciones tampoco, ni nada de eso, ¿verdad? Así es de que vamos a esperar. Bien, siempre cualquier duda, por favor, cualquier sugerencia, pues hay que hacerla saber, ¿verdad?
Hay que hacerla saber. Vamos a ver. Vamos a terminar de ingresar a los jóvenes que están llegando. ¿Verdad? Ay, Dios. Vamos a esperar un minutito. Vamos a esperar un momento. Uh-huh. Permítanme un momentito. Ahorita les restauro la presentación. Pues estaba preguntando a alguien por ahí. No. El material de apoyo está en el libro. Y esto que vamos a ver, todo está en el libro. Claro que cuando se trate de convenios internacionales por separado, entonces vamos a ver el material, ¿verdad? Yo les traslado el material a ustedes. Bueno, ya tienen en la pantalla el documento, ¿verdad? Sí, licenciada. Vale, muchas gracias. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno. Ahí está ya el documento. Entonces, esto van a darse cuenta ustedes que es como un repaso a lo que hemos visto hasta el momento de derecho internacional público. Y lo que no encuentren aquí, pues está en su libro sobre el libro del doctor Carlos Larios Puchaita, que realmente nos hizo un gran legado. Pero cualquier otro libro sirve para la clase. Por ejemplo, ese libro cualquier libro que haya ahí dentro de la recomendación. Y en la página, más o menos, la página 230, pues está lo que se refiere a los ministros de Relaciones Exteriores. Claro, en mi edición, ¿verdad? En mi edición. O sea que una preguntita, jóvenes, antes de iniciar. Ustedes ya tienen el horario de los exámenes. ¿Es así? Sí, el calendario sí ya lo tenemos. El calendario ya salió. Ah, bueno. Pero los horarios no, licenciada. Los profesores, porque según lo que me indica la coordinación, pues el primer examen es internacional privado, ¿verdad? Luego viene, vamos a ver, y pues entonces no lo pueden tener porque decía que hoy firmaba el decano. Vamos a ver. Derecho internacional privado el 23. Derecho tributario el 25. Derecho internacional público el 29. Derecho mercantil el 31 y el derecho notarial el 2 de septiembre, ¿verdad? Ahí estaríamos. Y la otra fecha de segundos parciales sería el 3 de octubre, 5 de octubre, 7, 11,
y 13 de octubre, ¿verdad? Y de ahí estarían los finales 18, 22, 24, 28, 30 de noviembre. Y el 30 finalizamos. Más rápido no se pudo haber ido este año. Bueno. Ay. Bueno, estamos entonces con esa información. Quiere decir que tenemos que acelerar un poco más el paso con las clases. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta presentación, ¿verdad? Pues está en la página 230 de su libro. Ahí empiezan los ministros de Relaciones Exteriores. En realidad debería decir los ministerios de Relaciones Exteriores. Pero bueno, ese órgano dice recibe diferentes nombres, al igual que los jefes de Estado, ¿verdad? Recibe Ministerio de Asuntos Exteriores en España, Ministerio también de Asuntos Exteriores en Francia, Foreign Office en Inglaterra, Departamento de Estado en Estados Unidos, Ministerio Político en Suiza, Secretaría de Relaciones Exteriores en México, Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala, etc. Este órgano se encuentra bajo la dirección inmediata del jefe de Estado o bajo la supervisión directa del Parlamento en su caso. Al ministro de Estado pues se le considera el vocero oficial ordinario del Estado, ¿verdad? Tengan esto muy en cuenta. Y representa en sus declaraciones el sentir y el pensar del Estado, ¿verdad? Y está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado, fijada y delineada por el jefe de Estado. Debe siempre ser una persona de expresión delicada, exquisita, según el lenguaje diplomático. Debe ser claro, coordinado, conciso en sus declaraciones. Debe, como deber fundamental, debe crear condiciones que mantengan la paz, la concordia y la amistad entre los pueblos y el Estado que representa, para lo cual es esencial una comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior, pero no solo los agentes diplomáticos en el exterior, todos los agentes diplomáticos que estén dentro del país. Entonces, yo les enseñaba no sé si a ustedes se los mostré, un pequeño organigrama. Hablamos del organigrama del ministerio. Y ahí dice también que, de acuerdo con el convenio de tratados de Viena, el derecho a los tratados, que no lo hemos visto, pero en el artículo 7, anótenlo ahí, tampoco el ministro debe presentar prueba de su autoridad ante otros países para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado, instrumento de ratificación o de adhesión en nombre del Estado que representa. En el extranjero, en su propio país, se le otorga a él también todos los privilegios e inmunidades acordados al jefe de Estado. Y también tiene derecho a ocupar un escaño en Naciones Unidas. Lo que pasa es de que si ambos ocupan un lugar en Naciones Unidas, serían 2 lugares, ¿verdad? Pero para la hora de la votación, el voto es solo uno. Y vamos a ver algunas de sus funciones más adelante que están en el libro del doctor Carlos Larios. Realmente este curso es muy básico, muy sencillo. En esta parte, ¿verdad? Porque ya cuando miremos los convenios va a ser distinto. Entonces, el reglamento orgánico interno está en este acuerdo gubernativo que ustedes ven aquí, ¿verdad? 415-2003. Organismo de cuyas siglas son MINEX, ¿verdad? Así se abrevia se le abrevia las siglas del ministerio. Encargado de la formulación de las políticas, aplicación del ordenamiento jurídico a las relaciones internacionales del Estado de Guatemala con otros estados. Entre las funciones principales, pues tiene dictaminar
dictaminar y autorizar, otorgar la nacionalidad guatemalteca. De acuerdo con los estudios, esos dictámenes se elaboran en el departamento jurídico, ¿verdad? En la dirección jurídica. También para celebrar para otorgar las nacionalidades, cuando ya terminaron los trámites y la resolución es positiva, pues se celebra un acto protocolario, pero lo vamos a ver más adelante. Velar porque se cumpla la ley de migración, demarcar y preservar los límites del territorio nacional, negociar y resguardar los convenios internacionales, defender los intereses del país, entre otras, pues lo que le dice el organismo ejecutivo, que es muy poco lo que dice ahí realmente, y otras leyes. Creo que lo que más desplegado tiene en cuanto a funciones es el decreto, el acuerdo gubernativo 415, que es el cumplimiento de su ley, ¿verdad? Pero a veces los funcionarios ingresan a los puestos, a los cargos, y nunca leen la ley que los rige, ¿verdad? Es raro el que lo hace. Sería mejor si la pudieran leer para que se recordaran un poco de lo que dice la ley específica, que es muy importante. Antes de emitir una resolución, es bueno leer la ley. Lo digo para los funcionarios, ¿verdad? Tiene algunas funciones el ministro, ¿verdad? Que están reguladas ahí en el Acuerdo Gubernativo 415-2003. Y creo que ha tenido dos modificaciones, una en el 2012 y otra en el 2015, me parece. Vamos a ver. Ahí pueden ustedes leer la estructura orgánica del ministerio, ¿verdad? Pues tiene su propio organigrama, ¿verdad? La estructura orgánica tiene un nivel superior en donde está el despacho ministerial, el gabinete, el despacho ministerial. El gabinete quiere decir que él conforma un pequeño gabinete con los viceministros, con el presidente también. Y hay otras funciones. Y el anterior y este gobierno se han destacado por empezar a revisar las leyes así, palabra por palabra, para ver qué lagunas hay o qué dependencias de los ministerios no se han activado. Y entonces activarlas, ¿verdad? Para fines propios de su gobierno. Y han encontrado algunas lagunas también que les son de utilidad. Entre las funciones está pues el seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversión, de préstamos, turismo, medio ambiente, transporte, comunicaciones, ciencia y tecnología, integración económica, trabajo, integración de bloques extrarregionales de energía, propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional de técnica y financiera, ¿verdad? Tanto la cooperación internacional, tanto técnica como financiera. Así es también en otros campos, ¿verdad? Como la educación, la capacitación, etcétera, etcétera. Tiene muchas funciones. Otras funciones, por ejemplo, dirigir y coordinar relaciones bilaterales y multilaterales. Aquí en el organigrama del ministerio, pues se encuentra algunos niveles de asesoría de la Cancillería, y entre ellos figura pues como el más grande la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducción. Adscrita a ella está el Departamento de Auténticas, propiamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, y la Dirección de Tratados Internacionales, Traducciones, Academia de Diplomacia, etc.
Voy a ingresar a algunos compañeros. Ustedes pueden leer ahí las funciones, ¿verdad? Pues dirigir y coordinar relaciones bilaterales y multilaterales. Tiene el ministerio una dirección de política bilateral y una subdirección de América Central y el Caribe, otra subdirección de América del Norte, otra subdirección de América del Sur, otra subdirección de Asia, África y Oceanía y otra subdirección de Europa. Eso es en la política bilateral, política exterior bilateral. En cuanto a la política exterior multilateral, dice, hay una Dirección General de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas. Está la Dirección de Política Multilateral para la Organización de Naciones Unidas. Sí, aquí en multilateral ya es no solo con los estados, sino también con las organizaciones internacionales, sean estas continentales, universales, regionales, etc. Bueno. Entonces vamos a esa dirección de relaciones multilaterales y económicas, pues tiene una dirección de política multilateral, otra subdirección de política multilateral para la ONU, para organismos regionales como el SICA, ¿verdad? Para el Departamento Exterior, en fin. Yo estoy leyendo el organigrama, pero a la vez estoy viendo lo que dice la Filmina. Entonces, tiene que coordinar y dar seguimiento a los convenios, acuerdos de integración, geopolítica, deportiva, étnico, de todas las materias. La verdad es de que hay mucho trabajo, un trabajo muy diverso, ¿verdad? También tiene que ver, tiene un departamento de misiones en el exterior, misiones diplomáticas, misiones consulares, representaciones permanentes ante organismos internacionales. Y del artículo 5 al 80 del acuerdo gubernativo de su ley orgánica desarrolla la naturaleza y atribuciones de cada unidad, ¿verdad? Luego está contemplado lo que hace la Academia de Diplomacia, pero no está muy claro si todavía lo hace o ya no. Si está abierta, porque hace unos años dijeron que la cerraban por cuestiones de presupuesto, de falta de presupuesto. Y yo pienso que continúa así. Entonces hay otras funciones acá también, que es preparar propuestas de doctrinas y principios, sí, porque cuando, digamos, se realiza una cumbre de presidentes, o digamos, cuando se van a presentar documentos para la aprobación de los países en las reuniones de OEA, porque OEA se maneja a través de conferencias. Y mañana vamos a ver las diferentes conferencias mediante las cuales se ha logrado aprobar una cantidad de convenios y de materias contenidas en el derecho internacional privado. Entonces hay que preparar propuestas de doctrinas y principios para eso, ¿verdad? Fundamentalmente. Si se van a presentar proyectos para que sean aprobados ahí, ustedes van a ver mañana que veamos el caso de OEA con todos los antecedentes. Van a ver que hay una cantidad de temas que llevan los países para aprobarlos.
Se reparten los temas entre todos los países y ellos llevan ponencias, ¿verdad? Y para eso sirven las propuestas de principios y de doctrinas, para apuntalar lo positivo o lo favorable de una propuesta, de una materia en especial. Y pues es la entidad mediante la cual el gobierno planifica, ejecuta y conduce la política externa, internacional e internacional del país. En medio tenemos, y no está ahí, las funciones del ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 415-2003 está el despacho ministerial, ¿verdad? Como la autoridad superior. Y cuyas funciones establece la Constitución Política. Porque sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el contacto, es la puerta hacia el exterior del país, es el canal de comunicación entre toda la diplomacia y los demás países y nosotros, ¿verdad? Que somos los ciudadanos. Vamos a ver. Están ingresando así bastantes alumnos. Nunca había visto tantos. Será porque se acercan los exámenes. Y pues el ministro es el rector de las políticas públicas, ¿verdad? Que corresponden a las funciones sustantivas del ministerio, y los viceministros que le apoyan, ¿verdad?, para el cumplimiento de su función. También es el responsable de la formulación y ejecución de las políticas y aplicación del régimen jurídico inherente a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. O sea que las funciones que están en la Constitución Política, ustedes se recuerdan cuáles eran los artículos de la Constitución que abre la puerta para conectarnos con él en las relaciones internacionales. ¿Se acuerdan cuáles son los artículos? Jóvenes, espero su respuesta. Repita la pregunta, por favor, licenciada. La pregunta es si se recuerdan ustedes de lo que ya vimos, ¿verdad? Porque ya lo vimos, cuáles son los artículos de la Constitución que se refieren a los aspectos internacionales del país. ¿Se acuerdan de los artículos? Licenciada, hablando licenciada, los 149. Ajá. ¿Sí? ¿Cuáles los otros? que usted hizo referencia. Sí, los que yo son los que hablan sobre... ¿Pero cuáles son? Citados los números. Iba bien con el 149. Está el artículo 46, donde dice la preeminencia del derecho internacional. 149. Ajá. Ahorita se lo paso. ¿Qué va a pasar? El 149 dice de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales
con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e institucionales internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Ajá. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere contestar? Es el 149, ahora el 150, no sé si quiere que lo lea. Sí, también. Aunque ese se refiere a Centroamérica, ¿verdad? A las relaciones con Centroamérica. A fortalecer la integración con los países centroamericanos, algo así, ¿verdad? Léalo porque yo ya me lo sé, pero sus compañeros no. No creo que ni lo recuerden. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Si tienen la duda de cuáles son los artículos, tienen que leer lo que les he dado, porque ahí están los artículos. Todavía falta uno. Bueno, entonces, de acuerdo con la ley del organismo ejecutivo, pues... Licenciada, disculpe, ¿será el 151? Sí. Entonces, relaciones con estados afines. Sí, también. Sí. Sí, ese también. Entonces quedamos en el que decía el compañero, el 47, 49, el 149 y el 151. ¿Y el 150? Pues como usted dijo que era de la comunidad centroamericana, como que le entendía de que no era tan... Sigue siendo internacional, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias, licenciada. 149, 150, 151, ¿verdad? Y hay otros artículos, como ese artículo 46 que usted había mencionado, que se refiere a la preeminencia de los tratados en materia de derechos humanos, ¿verdad? Gracias, compañero. Gracias por contestar hoy. En orden. Porque yo no sé si los compañeros están oyendo o no la clase o solo se conectan y luego se van, pero será problema de ellos no aprovechar este repaso, ¿verdad? También hay disposiciones en la ley del organismo ejecutivo, en la ley orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, su reglamento, tratados, convenios y cualquier otro arreglo internacional en que Guatemala sea parte, ¿verdad? Habíamos hablado de que el ministro también es el vocero oficial del Estado de Guatemala, vocero oficial del Estado de Guatemala. Por favor, no lo pierdan de vista, jóvenes. En el artículo 6 se establece que ante la ausencia del ministro, ausencia temporal, ¿verdad? Cuando se encuentre fuera del territorio, imposibilitado por enfermedad u otro caso, pues perdón, lo sustituirá el viceministro, ¿verdad? Con mayor antigüedad en el cargo, o en su defecto el viceministro con la segunda mayor antigüedad. Y pues ahí hay algunas funciones que están como atribuciones aquí también en el libro del doctor Carlos Larios. En las atribuciones pues están en el artículo 7 de la ley orgánica, ¿verdad? Porque tiene, además de las definidas para los ministros de Estado, en la ley del organismo ejecutivo y en la constitución política, pues también está la ley del servicio diplomático de Guatemala y otras leyes, ¿verdad? Donde están las atribuciones del ministro.
que dice, por ejemplo, dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al ministro y para el caso de ejercer jurisdicción en todas las unidades y dependencias administrativas del ministerio en todo el territorio a nivel nacional. Hagan siquiera una lectura, siquiera una, jóvenes. Lean los textos siquiera una vez. Porque así por osmosis no van a ganar. ¿Cómo? Es lo que nos está diciendo ahorita, está en el libro, ¿verdad, licenciada? Anoche estaba leyendo yo lo del jefe de Estado y lo del ministro de Estado también, que vienen teniendo casi las mismas funciones. Sí, muy bien, muy bien. Usted se nota que ha leído. Y eso es lo que yo les pido, ¿verdad? Porque si no, los exámenes van a salir fatales, ¿verdad? Porque ya el alumno no quiere leer nada. Los alumnos no quieren leer nada. Y pues sin leer, sobre todo en derecho, es muy difícil ganar los exámenes, aunque sea para ganar los exámenes, ya no para que se formen, porque eso ya es imposible a estas alturas. Entonces, bueno, en el privado van a tener que hacer un repaso completo de todo, pero eso no quiere decir que no traten de llegar al privado, ¿verdad? Y para llegar al privado tienen que cerrar algunos cursos como estos. Entonces, también está ahí en el artículo 21 que tiene la representación y protección de los intereses de la República, ¿verdad? Lo concerniente a la defensa del honor y la soberanía del país. Todo lo relacionado con la política internacional de la República, la demarcación y respeto de las fronteras y territorios nacionales, la inmigración, ¿verdad? La negociación, celebración, prórroga, modificación y denuncia de los tratados, pactos, convenciones y acuerdos. Pues sí, porque cuando Guatemala ya no está de acuerdo en algún convenio, algún tratado internacional, ¿quién lo va a denunciar? Eso se determina, es decir, perdón, el país puede dejar de pertenecer a un convenio, pero tiene que hacer el trámite de denunciarlo. ¿Y quién lo va a hacer? Pues le corresponde al ministro, ¿verdad? Y al presidente de la República. Si ya no está de acuerdo con la cooperación internacional de Estados Unidos, pues tiene que denunciarlo si hay algún convenio, ¿verdad? Algún tratado. También tiene que ver con los asuntos relacionados con organismos internacionales y sus funcionarios. Tiene todas las funciones. La organización y dirección de conferencias internacionales de su ramo que tengan lugar en Guatemala, la asesoría en las conferencias de otro orden que tengan lugar en Guatemala, las cortesías internacionales, todo lo relativo a la adquisición, goce, pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca. Porque es en el ministerio, ustedes van a ver lo de la nacionalidad en derecho internacional privado, pero es a través del ministerio como se tramita la nacionalidad. Ahora la nacionalidad adquirida es por medio de las gobernaciones, pero la nacionalidad concesiva, o sea, que la otorga el país, esa se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay chinos, hay gente de todo el mundo que quiere la nacionalidad guatemalteca y pues tiene que tener un trámite previo, ¿verdad? Pero es en el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se da el trámite final, ¿verdad? También ahí hay algunos objetivos del Ministerio de Relaciones Exteriores que los pueden ver ahí en la filmina. No tiene sentido, pues, ponerme a leer todo lo de la filmina. Porque están escritas de una manera un poco desarrollada para que contengan textos casi completos, ¿verdad? Aquí está la Academia de la Diplomacia también.
que, como les contaba, pues yo sabía que estaba suspendida por cuestiones de presupuesto. Pero la verdad es que en Guatemala ya nada tiene preparación, ¿verdad? Ya las cosas la gente no se pule, no se interesa por leer a fondo. Y por eso es que llegamos a tener jueces como ese juez que vimos ayer, ¿verdad? En las audiencias. Vamos a ver. Hoy tenemos cortes de constitucionalidad como la que tenemos ahora, ¿verdad? Así es de que todo eso tiene mucho que ver con la formación en la Facultad de Derecho, jóvenes. Y desafortunadamente es la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos la que está haciendo eso, ¿verdad? Pero todo eso es un gran engranaje y los colegios de abogados se han vuelto verdaderos clubes sin pronunciarse sobre aspectos torales de lo que está aconteciendo en el país. Entonces, como no se pronuncian, no orientan la opinión del nuevo abogado, del que se acaba de graduar. Y pues al nuevo abogado le faltan esos elementos tan importantes en su formación para saber por dónde está la verdad, buscar la verdad verdadera, como dicen, ¿verdad? Algunos tener acceso a la verdad verdadera y no a la verdad aparente. Y bueno, ahí tenemos la academia. Vamos a ver ahora algunos términos, alguna terminología que está aquí también en el libro, que yo la sinteticé en esta presentación a manera de repaso y porque hay algunos pequeños conceptos que se nos pueden escapar del estudio, ¿verdad? Esta parte pues es muy básica, hasta aquí llegamos con la parte interna, de ahí vamos a ver solo organismos internacionales, vamos a ver convenios, tratados, en fin, que es prácticamente el meollo del curso. Entonces tenemos algunos términos. ¿Qué es diplomacia? Ustedes pueden ver ahí. ¿Qué es diplomacia? ¿Qué es protocolo? ¿Qué es embajada? ¿Qué es consulado? Pues diplomacia es la ciencia y el arte de la representación de los estados. Porque es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Y de las negociaciones para el sostenimiento de las relaciones internacionales en tiempos de paz. Es todo un comportamiento, ¿verdad? La diplomacia. También la diplomacia es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior. Y aquí dejé expuesto lo que es la política exterior a manera de recordatorio, como el que es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno frente a otros estados. Y con relación a la diplomacia, pues todo tiene sus antecedentes. Por ejemplo, pues en un inicio se daba un documento que probablemente estaba escrito no en papel, sino tal vez en alguna tabla, como escribían los egipcios, ¿verdad? O después cuando ya apareció el papel, el pergamino, o tal vez en alguna tela, ¿verdad? Como se escribían algunos de los libros de Roma. Total es de que era un documento oficial extendido por una autoridad suprema de una entidad política soberana a otra. No podría decir país porque probablemente en ese tiempo todavía no existía el concepto de país como lo conocemos ahora, ¿verdad? Sino que eran regiones dominantes, imperios, ¿verdad? Que a veces no se sabía hasta dónde llegaban, como el Imperio Romano o el Imperio Egipcio que existió antes del Imperio Romano. Y son entidades muy, muy antiguas, ¿verdad? Solo tenemos información de lo que los arqueólogos van suministrando. Entonces, así se origina la palabra diplomacia. Y en este documento, pues, se informaba que el poseedor era un representante oficial de ese gobernante
y solicitaba privilegios para el funcionario en la jurisdicción del destinatario. Pero más que privilegios pedía protección, ¿verdad? Que no le hicieran daño, que le dieran de comer, que le permitieran entregar su mensaje y que contestaran, ¿verdad? Respondieran al mensaje. También se dieron otros nombres, ¿verdad? Como carta doblada en 2 partes, o como documento emitido por magistrado, o incluso una carta de recomendación del Estado a personas que viajaban a las provincias. Y esto también se conoció como salvoconducto, ¿verdad? Evoluciona un poco la diplomacia y siglos después Francia e Inglaterra amplían su alcance, ¿verdad? Con respecto al manejo de documentos entre soberanos. En Francia se conoció como la diplomatie, eran todos los documentos o diplomatie, documentos solemnes emitidos por las cancillerías como los acuerdos, porque ya cuando existió también el papel, ¿verdad? Todo iba de la mano de la tecnología. En inglés, diplomatics, que era pues una ciencia de la autenticación de documentos antiguos y conservación de archivos, ¿verdad? Era como que fuera otra disciplina. Pero también conocido entre los gobiernos europeos como diplomática o asuntos diplomáticos. Se refería a eso propiamente. Eso es lo importante. Ahora ya en Europa del siglo XVII, más o menos 1700, acuérdense que la principal fuente del derecho internacional es la costumbre, ¿verdad? Y aparece un primer documento, un primer intento de código, ¿verdad? Acerca de los procedimientos diplomáticos y los de protocolo. Y en 1961, después de 20 años, después de la Segunda Guerra Mundial, de andar recopilando todas las costumbres en esa materia entre los países, pues esta comisión realiza un código ya más formal, ¿verdad? Que son las convenciones que ustedes ya conocen. La Convención sobre Relaciones Diplomáticas, ¿verdad? Y se colocó en un vasto acuerdo sobre todos los aspectos de la actividad diplomática y todos los países se han adherido a eso. También el concepto, ¿qué es un agente diplomático? ¿Cuál es la definición? Pues es aquel agente que envía al Estado acreditante ante otro Estado, que es el receptor, que envía para desarrollar a una persona, ¿verdad? Para desarrollar relaciones diplomáticas entre ambos estados. Las normas en su mayoría pues son de origen consuetudinario, como yo les señalo, ¿verdad? Que se concretan ya en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y de acuerdo a este elemento de derecho internacional, pues estas normas van señalando funciones. Y, por ejemplo, se habla de funciones normales de la diplomacia y entre ellas se habla de las funciones normales, que es lo que hace un país cuando va o un funcionario diplomático, pues va a proteger los intereses del Estado que lo acredita en el Estado receptor, ¿verdad? También va a fomentar las relaciones amistosas, va a ejercer ciertas funciones consulares. Y todas esas son funciones normales de la diplomacia. Pero también hay funciones excepcionales. Y es cuando se representan los intereses de un tercer Estado en el Estado receptor. O se representa un tercer Estado que no posee representación en el Estado que lo recibe. Eso es excepcional, ¿verdad? No es del giro normal de actividades de un diplomático. Ahora sí ya lo es. Guatemala tiene muchas representaciones, ¿verdad? Porque a falta de presupuesto para tener una embajada en cada país, pues lo que hace es que se adhiere a otros países para que lo representen. Bien. ¿Qué clases de diplomacia hay? Esto es interesante. Pues se tiene la diplomacia ad hoc, todo esto está aquí en el libro, ¿no?
La diplomacia ad hoc es otorgada por un tiempo y para un cometido determinado. Las funciones de las misiones diplomáticas especiales acreditadas ante estados serán determinadas por el consentimiento mutuo del estado que envía al estado receptor. Sí, porque a veces se trata, por ejemplo, de un evento especial, de una boda, como la boda de los príncipes de Inglaterra, ¿verdad? Cuando fue lo del príncipe Carlos y Diana, pues se nombran algunos diplomáticos ad hoc para que representen en la reunión. O el fallecimiento de algún funcionario de importancia también. En fin. Y también hay que ver cuáles son la clasificación de los jefes de misión. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Pero pueden ser embajadores, nuncios, legados, enviados extraordinarios, o sea que no es el embajador de siempre, sino que es una persona ad hoc nombrada para una función. Hay ministros plenipotenciarios o residentes y los internuncios, ¿verdad? Encargados de negocios, pueden haber colaboradores directos, secretarios, consejeros, agregados e indirectos, el personal del servicio, ¿verdad? Pero aquí hay directos, como los secretarios, ¿verdad? Digamos que sirven al despacho del diplomático, consejeros y agregados e indirectos. También hay una clasificación de las misiones especiales. Hay funciones protocolares de rendir homenajes, por ejemplo, en un cambio de gobierno o asistir a una boda real. Esas son funciones protocolares. Hay funciones técnicas, como dice aquí. Estas sirven para coordinar actividades comerciales, productivas, pesqueras, se dice aquí, ¿verdad? Militares, comerciales, etcétera. De algún rubro de la actividad económica de un país. Hay también de naturaleza política. Por ejemplo, cuando se pidió la ayuda de Estados Unidos para rellenar ese agujero que se hizo en Villanueva, y vinieron pues los agregados, pues, nombrados por la embajada, a prestar ayuda técnica. Entonces, a coordinar ayuda técnica, que era para poner unos puentes ahí, en lugar de cuando se necesitaba, que fue lo que ellos aconsejaron, porque dentro de unos cuantos años volverá a darse el mismo problema, ¿verdad? También los hay de naturaleza política, que sirven para coordinar la acción internacional de los estados, firmar un tratado de paz, arreglar una alianza, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vinieron algunos enviados de otros países, especialmente los que estuvieron tratando la paz en el conflicto armado interno, ¿verdad? Y que acompañaron la firma de los tratados de paz. También las técnico-políticas, ¿verdad? Misiones de desarrollo técnico, pero cuyos resultados posean una fuerte repercusión política. Por ejemplo, determinación de fronteras. O sea, hay una gran actividad, una gran parafernalia en eso. Y hay diplomacia directa o de cumbre, ¿verdad? Porque aquí estábamos ante cuando hablamos de la diplomacia, las clases de diplomacia, está la diplomacia ad hoc. Y les decía yo que es otorgada por un tiempo y para un cometido determinados. Las funciones de estas diplomacias, de estas misiones especiales acreditadas ante los estados son determinadas por mutuo consentimiento entre ambos estados. Entonces tenemos esta creo que no estaba oportunamente. También están las misiones especiales, y aquí tenemos la diplomacia directa o de cumbre también, a la que pertenecen las oficinas temporales o permanentes que los estados crean para fines específicos.
el envío de funcionarios técnicos para discusión de asuntos concretos. Son precisamente las misiones especiales. En Guatemala, después del conflicto, tuvimos una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que vino a dar instrucciones acá y a organizar una oficina que se llamó también, que era la oficina de Guatemala, junto a esa oficina de Naciones Unidas, que sirvió para emitir algunas disposiciones legales necesarias. Por ejemplo, hubo muchos nacimientos que se dieron durante la huida de los campesinos y los hijos no estaban registrados en el país. En otros registros que se quemaron por la guerra, ¿verdad? Los quemaron y entonces había mucha gente sin documentación. Entonces se autorizó la vigencia de una ley que duró, creo que 5 años, para que se regularizara la identidad de las personas. Está también la diplomacia multilateral, la posición de que un país asume en ciertos temas o problemas y el proceso que sobre los mismos alcanza. Pero esta diplomacia multilateral ya implica no solo países, sino implica organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿verdad? Ustedes saben que Naciones Unidas tiene una multiplicidad, pero multiplicidad de actividades, ¿verdad? Que les presta al mismo tiempo que está prestando, digamos, haciendo una visita para ver cómo están los derechos humanos en un país, al mismo tiempo están viendo la política económica de un país o están profundizando en temas multiculturales, ¿verdad? En fin, tiene tantas aristas de trabajo. Está la diplomacia entre los estados. Las relaciones diplomáticas entre gobiernos, pues naturalmente se dan por mutuo consentimiento. Y el primer paso es la presentación de un documento llamado en inglés agreement, que quiere decir acuerdo, ¿verdad? Con acuerdo. O aprobación cuando el estado huésped acepta a los enviados. Luego de haber averiguado sus antecedentes y si le es idóneo, pues lo recibe. Luego, en breve ceremonia, el nuevo embajador presenta sus credenciales. Bueno, eso ya es otra cosa. Inmunidad diplomática, pues ya saben ustedes, son los privilegios de los diplomáticos que implica que se encuentran fuera de la jurisdicción criminal civil del Estado huésped. Y también exención de impuestos. Otros conceptos también están las inmunidades, ¿verdad? Privilegio de extraterritorialidad implica que el embajador, su vivienda y la propiedad secundante se consideran islas de soberanía del Estado remitente, ¿verdad? Aquí pueden leer ustedes una ampliación. Vamos a ver. Las funciones de las misiones diplomáticas ya las vimos en los convenios, ¿verdad? Pero ahí pueden ustedes leer algunas otras misiones, ¿verdad? Algunas funciones. Funciones de rutina, funciones de información, que es la observación y transmisión al país de origen de datos referentes a condiciones políticas, sociales, militares. Y esta información es lo que se llama inteligencia, ¿verdad? Y ahí van espionaje y contraespionaje, ¿verdad? También está la función de negociación, ya sea por mensajes o personalmente, ¿verdad? Entonces los diplomáticos pues buscan haber nichos de oportunidad para sus países de origen o para intercambios para favorecer a otros países, ¿verdad? También hay conceptos como el protocolo, pero en este caso el protocolo no se está utilizando como un texto, un instrumento internacional para ampliar un convenio, no. Aquí el protocolo se refiere al ceremonial diplomático que determina las reglas bajo las cuales se realiza un determinado evento o acto, ¿verdad? Y ahí pueden leer ustedes, ¿verdad?, de qué se trata.
el protocolo no se impone, se aconseja, ¿verdad? Elementos del protocolo, pues puede ser un ceremonial diplomático. ¿Qué es esto? Es una serie de reglas uniformadas internacionalmente por los hábitos y costumbres e incluso de normas de los congresos de Viena, que se observan en las relaciones de los agentes diplomáticos y de las autoridades superiores. Autoridades del protocolo, pues conforme la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores hay una Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático dentro del ministerio, que es responsable de atender las relaciones entre el MINEX y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Es además el medio de comunicación con otros ministerios y sus dependencias, y está a cargo de un embajador con el título de Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático. También tenemos las autoridades del protocolo que están en el Acuerdo Gubernativo 415, que está en la ley orgánica del ministerio. Hay una subdirección de protocolo responsable de temas administrativos de la dirección general. Hay una subdirección de privilegios e inmunidades diplomáticas que es la encargada de aplicarlos, pero antes se requiere el dictamen del departamento jurídico, ¿verdad? Para otorgarlos se requiere el dictamen a veces, ¿verdad? Para otorgar esos privilegios, porque extienden documentación, ¿verdad? Tiene a su cargo también la unidad de protocolo del aeropuerto, ¿verdad? Donde se atiende a su arribo a los altos funcionarios de gobierno y a los miembros del cuerpo diplomático consular, ¿verdad? O representantes de misiones, etcétera. ¿Qué es una embajada? Pues eso ya está ahí en los convenios, pero no está de más recordarlo. Es la representación diplomática de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país. Como les digo, esto es como un recordatorio, ¿verdad? Y es la representación diplomática de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país. Esta embajada prepara tratados y visitas de Estado, promueve la cultura, la economía y las ciencias de su país, el agregado de defensa del attaché. Este es un tema interesante, attaché o agregado, ¿verdad? Puede ser militar, puede ser cultural, puede ser comercial, es responsable de los contactos. Por ejemplo, el attaché militar es responsable de los contactos entre las Fuerzas Armadas, las dos Fuerzas Armadas, la de su país y la del país donde sede, de los negocios de armamento. Muchas embajadas, no todas, tienen una sección encargada de las funciones de un consulado también, ¿verdad? A la par de que está la embajada, también está el consulado. O a veces cuando el embajador tiene calidades, pues puede actuar como embajador y como cónsul. Consulado, ya habíamos dicho, en las convenciones. Por eso les decía que esto es como un recordatorio, ¿verdad? Ahí lo pueden leer. Y ahí están las funciones. Ahora, ¿qué es un agente consular? Aquí, altos funcionarios oficiales de un estado que actúan en territorio de otro estado con su previo consentimiento. Ejerce transacciones privadas en su país, tráfico comercial, asiste a sus nacionales, residentes o transeúntes, celebra actos administrativos, sus funciones son apolíticas, etc. Clasificación de agentes consulares, ya lo habíamos dicho. Se dividen en dos, los de carrera o misi y los honorarios o ad honorem, ¿verdad? Y ahí están los demás elementos de una delegación consular. Y las categorías de jefes de oficina consular ya las habíamos visto. El nombramiento de los cónsules ya lo habíamos visto también. Las tareas del consulado, pues ya la vimos varias veces. Clases de consulados, consulado general, es un consulado importante en una ciudad grande. Consulado honorario o agencia consular tienen competencias limitadas y es manejada por un cónsul honorario.
persona de negocios o notable establecida desde mucho tiempo atrás. Las funciones de un consulado son frecuentemente, no siempre, asumidas por la sección consular de una embajada. Y aquí, pues, esto ya lo conocen ustedes. Misión consular será cuando varios consulados acreditados en un país y uno de ellos ejerce la jefatura de servicio. Los demás le rinden cuentas mensualmente. Me imagino que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un embajador que estará en Nueva York, probablemente en Washington, y hay varios consulados. Y aquí es donde hay varios consulados acreditados en un país y uno de ellos ejerce la jefatura de servicio. Por ejemplo, hay uno en Los Ángeles, otro en Houston, otro en Nueva York, otro en San Francisco, otro en... Bueno, hay varios, ¿verdad? Y los fines de la misión, pues ya lo conocen ustedes. Por guerra, declararse non grato, cambio de régimen político, ¿verdad? O sea, cuando hay nuevas elecciones o por golpes de Estado, fallecimiento del agente diplomático, ruptura de relaciones, fallecimiento de su mandatario. Pero quiero solo llamarles la atención sobre algo que se me escapó aquí de decirles. Vamos a ver, sí. El ministerio, aquí abajo, y otra ley forma parte del Sistema Nacional de Seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación conforman este Sistema Nacional de Seguridad. No sé si ustedes se recuerdan, en el gobierno pasado se hablaba mucho de que habían integrado este Sistema Nacional de la Seguridad y que con eso ya en esa organización se fueron a pedir que sacaran a la CICIG, ¿verdad? Muy bien. Este gobierno se ha caracterizado, y el anterior también, por estar buscando lagunas de la ley o ver qué instituciones son las que no se han activado para aprovecharlas para diferentes ocasiones. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Ahí se recuerdan que los exámenes van a ser por módulo. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Entonces tenemos, serán por Moodle. Vamos a ver cómo están las secciones, si ya están ahí colocadas o cómo se va a hacer. Sí, Freddy Osvaldo, no lo vi por ver la filmina, dispense. Usted me quería hablar de algo. Freddy Osvaldo. No, licenciada. No, gracias, licenciada. Feliz noche. Muy bien. Bien, jóvenes. Feliz noche, Entonces, vamos a estar pendientes, ¿verdad? Para incorporarlos a Moodle, porque ahí solo ingresan con su correo electrónico, nada más. Y pues, a mí me gustó esa plataforma porque es muy ordenada. Y bueno, entonces, si ya tienen el calendario de exámenes, véanlo bien. Con relación a los horarios, yo me imagino que en el caso de la jornada de ustedes, que son de la noche, serán a las 20 horas. No nos han dicho nada, solo nos pasaron el calendario, pero no el horario, ¿verdad? Pues creo que en este caso serán a las 20 horas, ¿verdad? En el día y hora fijado, el día fijado. Bueno, entonces suspendemos aquí la clase porque ya tienen el otro curso, ¿verdad? Hasta mañana. Mañana vamos a ver los antecedentes y todo de la OEA. Feliz noche, licenciada. Muy bien, feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, niños.